Estamos aquí en esta tarde en acompañamiento emergente COVID-19. Para mí es un gusto estar aquí presentando nuestro primer panel de agentes de pastoral. Y bueno, pues quiero platicarte, acompañamiento emergente está haciéndose presente para poderte apoyar. Y justamente estamos unidos varias áreas de la comisión y de la Comisión de Familias Jóvenes, Laicos y Vida. Entre ellos está Familias en Duelo, está Consultoría Matrimonial, está el Instituto Juan Pablo y está la Asociación de Psicólogos Católicos. El día de hoy en este panel que se llama El duelo y su impacto emocional nos van a acompañar tres áreas muy importantes. Entre ellas está Lupita con nosotros, Lupita Arriola de Familias en Duelo, ella es familióloga. Y bueno, pues también está con nosotros Patti Lozano, ella es familióloga y psicóloga en consultoría matrimonial. Y bueno, también Rocío Rodríguez, ella es psicóloga, pertenece a la Asociación de Psicólogos Católicos. Y justamente en este panel ellas van a llevar esta información para ti. Es así que te voy a invitar a que si tienes dudas en el transcurso de este panel, puedas escribirnos en comentarios porque al final va a haber un espacio donde vamos a estar compartiendo esas dudas y respondiendo también esas dudas. Mi nombre es Wendy de la Paz y bueno, pues yo también voy a estar aquí colaborando en ayudas de estar viendo las preguntas y pasárselas y con muchísimo gusto estamos aquí para servirte. Rocío, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Encantadas de estar aquí presentándoles este tema que sabemos que es muy importante, muy interesante. Así que vamos a dar comienzo y por favor envíenos sus dudas. Estaremos con mucho gusto respondiéndolas al final. Vamos a comenzar. A ver, permítanme. Un momentito. A ver, es que estoy... aquí está. A ver, díganme si... Oye, es que no sé... Ah, no. Ah, bueno, aquí ya está comenzando. Muy bien, el duelo y su impacto emocional. En este tema sobre el duelo y el impacto emocional que ocasiona, vamos a recordar que el duelo es experimentado por una persona ante cualquier pérdida y no necesariamente implica la pérdida de un ser querido. Puede ser también la pérdida de empleo, el cambio de residencia, la pérdida de salud, la pérdida de alguna mascota o algún bien material. Actualmente, debido a esta pandemia y a estos grandes cambios sociales y regulaciones a nivel mundial, vemos cómo cambian nuestras costumbres, nuestros hábitos, incluso la manera en la que nos relacionamos. Por esta razón estamos viviendo muchos tipos de duelo. Conocer un poco el proceso de duelo nos ayudará a evitar ser avasallados sorpresivamente por las emociones
que nos ocasionará y que en ocasiones son como un torbellino que arrecia o suaviza su furia mientras transitamos por este proceso emocional. Finalmente, pues es parte de la vida humana y el dolor, cuando se vive con aceptación, incluso con amor, apegados a la realidad y abriéndonos a la posibilidad de ser ayudados, pues puede vivirse con paz. Ese es el motivo por el que hacemos este trabajo, para ayudar a esto. Desde luego, queridos radioescuchas, es necesario abrir el corazón para que sea Dios el que en primer lugar entre en esa herida del duelo, del dolor, la revise, la limpie, la sane y cierre finalmente con su dulzura y compañía este ciclo de dolor en nosotros. Recordemos que el duelo pues es un estado, no es un estado sino un proceso, y el doliente lo atraviesa por una serie de fases o tareas que conducen a la superación del mismo. Mencionaremos únicamente estas cinco etapas, que por cierto no son lineales, que son la negación, la negociación, la ira, la depresión y la aceptación. Estas etapas van fluctuando de una a otra sin orden rígido. A veces alguna etapa puede no estar presente y también se presentan con distintas intensidades y duraciones hasta que se alcanza a resolver el duelo. Si ustedes gustan que toquemos este trabajo, este tipo de etapas, en un trabajo, en un panel posteriormente, lo podemos hacer para ustedes. Ahora, para favorecer el proceso del duelo, pues es muy importante aceptar la realidad de esta pérdida, primero que nada, sobre todo si se trata de la pérdida de un ser querido. Esta es la pérdida más dura de enfrentar. Los rituales de la despedida, estos son muy importantes. Y también facilitar la expresión y el manejo de sentimientos ligados a ella. Vamos al primer punto, aceptar la realidad de la pérdida. Es muy importante permitirse contemplar el cuerpo del fallecido. Esta es la pérdida más difícil, por eso ponemos este ejemplo. Sin embargo, se refiere a que es muy importante estar en contacto con la realidad para evitar posteriores fantasías, temores y fantasmas. Haberse dado la oportunidad de tocar, hablar o despedirse de su ser querido es un paso previo que ayudará en el proceso favorablemente. Es prudente también avisar a algún familiar o amigo porque la compañía, como sabemos, es un apoyo invaluable. En segundo lugar, es importante ayudar al sobreviviente a tomar conciencia de la muerte en los momentos iniciales, pues la sensación de irrealidad es la norma y hablar sobre la pérdida ayuda a realizar esta tarea. Podemos ayudar al que sufre preguntando la forma en que se enteró. Permítanme tantito. Aquí. La forma en que se enteró. Aquí. Ahí se está pasando. Cómo se enteró de la situación, cómo reaccionó, qué pensó, qué sintió. También se puede explorar el comportamiento que tuvo, si pudo contemplar el cadáver o si estuvo en los ritos funerarios. Ya ven que en estas épocas mucha gente no ha podido velar a su ser querido. Si visita la tumba actualmente o si no ha podido realizar este tipo de rituales, porque también es importante que el doliente hable sobre sus fantasías al respecto, qué le hubiera gustado hacer si es que no pudo velar a su ser querido, por ejemplo. Simplemente hablar de ello ayuda muchísimo. En tercer lugar,
es importante que la persona doliente identifique y exprese sus sentimientos. Los sentimientos pueden ser muy, muy variados, tan profundos que el doliente quiera protegerse de ellos posponiéndolos. Puede sentir tristeza, puede haber alguna ideación suicida o temores de muerte, tener sentimientos negativos contra sí mismo o contra la persona que murió, la culpa, también angustia e indefensión. Veamos brevemente cada uno de estos sentimientos, que es lo que queremos que quede claro con este panel para ustedes. Comenzaremos por la tristeza. La persona que tiene tristeza puede no mostrarla o no llorar porque se siente coartada por los convencionalismos sociales, por temor a mostrarse vulnerable o indigna, incluso por temor a dañar o abrumar a otros. Expresar llanto no es tan fácil para muchas personas. Es importante tener paciencia con ellos y fomentar la confianza para que ellos puedan expresarse. En el caso de la ira, que es una emoción muy fuerte, puede expresarse, como decía, hacia otros o hacia sí mismo. Recordemos que todos los sentimientos son expresados de manera muy individual por cada persona. Es importante permitir que el doliente exprese a su modo y a su manera cualquier tipo de sentimiento. La ira puede dirigirse hacia otros, como los médicos, ya hemos visto que esto ha pasado, hacia familiares, hacia el conductor del auto o de la ambulancia, según el caso, hacia la policía, los bomberos, a cualquier implicado en la situación. También puede dirigirse hacia la persona que falleció por abandonar al sobreviviente, por no haberse cuidado, etc. El enojo puede dirigirse incluso hacia Dios o contra sí mismo en forma de sentimientos de culpa o tristeza. En el caso de la ideación suicida, es importante explorar la posibilidad de ideas de suicidio. La persona doliente puede plantearse, déjenme ver, la idea de que no vale la pena seguir viviendo. Si esta es la situación, es importante averiguar qué tan estructurada y planeada está la idea. Ay, no sé por qué se mueve. Mientras mayor sea la estructuración de la misma, de esta idea suicida, pues mayores posibilidades existen de que la persona las lleve a cabo. En ocasiones, no sé cómo detener esto. Ay, en fin, no sé por qué se camina. En fin. En ocasiones hay temor de expresar los pensamientos de suicidio o de explorarlos por parte de un familiar o de algún médico. No se preocupen por hacer este tipo de preguntas, es muy importante. También hay un deseo, aquí vemos pensamientos de muerte, porque la persona también puede tener miedo a morir. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que hay gente que no quiere irse a dormir porque teme quedarse muerta, porque así murió su familiar, por ejemplo. Entonces, pues bueno, hay que explorar todas estas ideas, porque si se platican, pues se pueden controlar mucho mejor las conductas después o los sentimientos posteriormente. También los sentimientos negativos hacia el fallecido no son fáciles de expresar, porque estos sentimientos protegen al doliente de la pena profunda de aceptar una pérdida tan dolorosa. Así que para el doliente es mejor hablar mal, expresarse mal de la persona que se fue antes que aceptar el profundo dolor de haberlo perdido.
También la culpa aparece con frecuencia. Es muy importante preguntar, por ejemplo, ¿y si hubieras realizado esto? Entonces la persona siente culpa y dice, oye, ¿y si de veras no hubiera permitido que esto sucediera? Si lo hubiera protegido manejando yo, si lo hubiera llevado al médico antes. Entonces ocurre este tipo de sensaciones de culpa, pero hay una culpa que es un poco más difícil de superar, que es cuando hay una culpa real. Por ejemplo, esta culpa la puede sentir un médico porque porque por negligencia no tomó las medidas necesarias para salvar a algún paciente, por ejemplo. Pero todas estas culpas se pueden superar platicándolas con la persona correcta y exponiéndolas, pues hay que aceptarlas, ni modo. No somos perfectos y todos nos podemos equivocar en algún momento dado, sobre todo ahora, ¿no? Que los médicos tienen tanta carga de trabajo o por ignorancia simplemente. Podemos cometer tantos errores, pero bueno, también hay otro par de sentimientos que es el desamparo y la angustia. Estos son más frecuentes de lo que se piensa. Por ejemplo, una persona puede sentir mucho desamparo cuando tiene que afrontar la vida sin aquello que perdió. Por ejemplo, no es lo mismo que alguien que perdió todo un patrimonio ahora tiene que enfrentar la vida pues sin recursos, por ejemplo, o una persona que dependía de su pareja para vivir, para tener el recurso económico y esta persona muere, pues ahora va a tener que buscar el sustento por sí mismo. Entonces, esto genera mucha angustia. Muy bien, pues definitivamente la ciencia y el acompañamiento de profesionales de la salud, como psicólogos, familiólogos, tanatólogos, psiquiatras, enfermeros, etcétera, aportan un gran apoyo a la persona en duelo. Lo mismo hacemos con los círculos de escucha que estamos dando a través de Emergente COVID-19, a través de Facebook. Pero debemos estar conscientes de que pueden agotarse los recursos personales y los de sus familiares después de un tiempo, porque uno se cansa de lidiar con el duelo. Y también depende mucho del tipo de pérdida. No es lo mismo perder a la mascota que perder a un ser querido. La realidad es que en todo proceso doloroso, emocional o físico, siempre será mejor llevado de la mano de Dios. Científicamente está demostrado que quienes se refugian en sus creencias religiosas y oran, etcétera, tienen muchas más posibilidades de salir del proceso de duelo o de la enfermedad mejor y más rápidamente. Como dice el Salmo 33, el Señor me libró de todos mis temores, pues para Dios nada es imposible. Siempre debemos abrir paso a la esperanza, no estamos solos. Pues muy bien, esto es el tema. Esperemos que con esto sea un buen estímulo, un buen cúmulo de ideas para que podamos platicar sobre el tema del duelo y las emociones que éste genera. Muy bien, pues vamos a comenzar el panel. Vamos a comenzar el panel. ¿Qué les pareció la presentación de estas emociones que tratamos y que pues ustedes también saben de otras y que se generan con mucha más frecuencia? No sé, Pati, Lupita, ¿cuáles son las emociones que se han presentado más en los casos que a ustedes les ha tocado acompañar, tanto en su práctica profesional como acompañantes de los círculos de escucha, en donde estamos dando mucho apoyo a gente que lo necesita por esta circunstancia que estamos viviendo ahora en el mundo? Ya no puedo decir nada más en México, en todo el mundo.
¿Cómo han visto la situación ustedes en este aspecto? Lupita, Patti. Bien, Quien ¿puedo guste comenzar? comentar. Claro que sí, Patti. Adelante. Gracias por la invitación. Un honor poder compartir con Wendy y contigo también esta tarde. Fíjense que a mí a nivel personal me ha tocado la desesperanza. Me ha tocado la desesperanza de cerca. Definitivamente ahorita muchos de las personas están con una pérdida del sentido de vida. Parte de todo ello también es por el confinamiento, porque si nos vamos a los números, estamos aproximadamente en 120 días confinados, que es bastante, y que eso, a la parte, tenemos que estar lidiando con la incertidumbre, porque nos han mantenido, va a ser el 30 de abril, el 30 de mayo, el 30 de junio, el 30 de... y todavía no. Aquí es que tenemos que aprender a vivir con esta situación y en estas condiciones. Entonces, regreso, es aprender a vivir con la incertidumbre y también a la tolerancia a la frustración. Y no estamos acostumbrados a estar trabajando la tolerancia a la frustración. Sin embargo, la vida misma nos está llevando de la mano para hacerlo. Esto a su vez, y me ha tocado en clínica o en acompañamiento con alguna persona o en los círculos de escucha, genera miedo. Y desgraciadamente el miedo, si sabemos, pues a nivel emocional baja defensas y automáticamente pues podemos enfermar. Entonces es una cadenita que viene como efecto dominó definitivamente y nos lleva a la desesperanza. ¿Y qué es la desesperanza? Pues es la pérdida del sentido, definitivamente. Entonces, ¿a dónde estamos parados en este momento? La verdad sí es bastante crítico lo que ahorita estamos viviendo. No sé, Lupita, qué tenga en su haber. Muchas gracias, Patti. Gracias, Rocío, por esta presentación. Y bueno, desde mi experiencia, lo que me ha tocado ver en cuanto a emociones, pues sí, mucho miedo también. Miedo, una por el contagio a la misma persona, pero también a los seres queridos, ¿no? Estos seres queridos que en familia tenemos en situación vulnerable y está ese miedo a que ellos sean contagiados, a que lleguen a morir. Entonces, por un lado está ese miedo. Otra parte que también me ha tocado experimentar en estos acompañamientos es que hay mucha angustia ante que ya no quieren seguir con su vida e inclusive que se dejan de trabajar por ese miedo, no saben ante esta incertidumbre qué va a suceder, en qué vamos a terminar. Y por supuesto que me ha tocado acompañar también personas que han perdido a sus seres queridos durante esta contingencia y pues obviamente no está la tristeza y está también como esa frustración, ese sentimiento que se tiene de imposibilidad de poder reunir, de darle pues hacer estos ritos que normalmente hacemos en comunidad como una despedida. Entonces también está esta impotencia que me ha tocado ver de no poder acompañarlos en un sepelio, al entregar los restos, esta parte también, y por supuesto también la culpa, ¿no? La culpa de que es que si yo lo hubiera podido evitar y toda esta parte, también me ha tocado vivirlo de cerca en los acompañamientos. Pero sí, ahora más que nunca me ha tocado esa experiencia de poder estar más cerca del dolor de las personas. Entonces eso es lo que yo les puedo compartir que me ha tocado vivir. Es muy cierto. Efectivamente, son emociones muy fuertes y el confinamiento, no sé si lo comparten conmigo, pero el confinamiento es como que nos hizo ver la vida con lupa, porque también lo que hemos estado encontrando es que cuando ya habían, por ejemplo, problemas matrimoniales o problemas con los hijos, cuando no hay una buena integración familiar y de pronto todo el mundo tiene que estar confinado, todos estos problemas que ya existían, que ya estaban,
se exacerban, como que con lupa se ven ahora más cercanos todos esos problemas y entonces empieza a haber muchos más roces en todas las relaciones, padres-hijos, hijos-padres, niños, ¿no? Los pequeños, los papás que luego que tienen que trabajar y a la vez darles las clases a los niños. Entonces ha generado como una cierta forma de desorden también, como de reajustes en la familia, que esto también genera un duelo, porque estamos cambiando totalmente de hábitos. No es lo mismo un papá fuera de casa 10 horas a un papá dentro de casa muchas más horas, ¿no? Ya fuera se va 2, 3, porque pues sí, muchos tienen que salir, pero ahora están en casa y no sabe cómo convivir con los chicos, con la mamá, y todas estas situaciones están haciendo que la gente se sienta como más estresada, Sí. con más, ¿verdad? Sí, así es. Fíjate que esta parte, ¿no? También de los hijos, que sí es bien importante, que no estábamos acostumbrados a tenerlos todo el día en casa, pero ¿sabes qué, Chio? Todavía cuando todavía esto se conjuga, cuando el papá o la mamá, o los dos, porque me ha tocado ver familias que los dos han perdido el empleo, o sea, los dos. Imagínate esta situación y agrégale la parte económica, o sea, si entra como híjole, esa inestabilidad emocional de la que hablamos, donde está pegando, además de eso que dijiste de ese funcionamiento familiar, de esa dinámica familiar que ha cambiado y que se ha perdido a la que estábamos y que eso genera un duelo, y súmale todavía la pérdida económica y de esa incertidumbre de que aunque ya hay apertura, cómo vamos a ir poco a poco otra vez volviendo a darle giro, ¿no? A esto de la economía, y cuando todavía muchas personas que yo conozco siguen parados en esta parte. Entonces, por supuesto que les está pegando a la familia, claro que sí. Comparto su pensar de ambas y es real. A mí lo que me ha tocado también acompañar es violencia intrafamiliar. Desgraciadamente ha habido violencia intrafamiliar y es un caos, eso lleva al caos, porque si ya aunado a la contingencia, aunado al confinamiento, aunado al miedo, todavía a la incertidumbre, todavía estamos mal emocionalmente y dentro de casa, porque en casa estamos 24/7, cuando no estaba acostumbrada ni la esposa a 24/7 con el señor, con el marido, y viceversa. Entonces, verdaderamente ha habido trastocado definitivamente violencia intrafamiliar. Y pues desgraciadamente los hijos, los chiquitos son los que los llevamos entre los pies definitivamente. Entiendo esta parte de que ahorita al estar encerrados en casa, los niños tienen energía y al final del día son niños y falta esa creatividad de parte de papá y mamá. No es solamente una responsabilidad de mamá, porque aquí la responsabilidad es compartida, sí tengo que ser muy puntual. Al estar los dos en casa, la responsabilidad es compartida y entonces se pueden hacer algunos acuerdos donde podemos llevar armónicamente pues nuestra familia. Cuesta un poquito de tiempo dedicarle a hacer un calendario semanal, pero vale la pena, la verdad, vale la pena. Ahora sí que para un bien mayor y por salud mental de todos. Exactamente. Y tocaste un tema muy, muy lindo, muy bonito, porque este panel trata así de comprender las emociones, que ya vimos más o menos todas las que se dan, pero también de cómo en los círculos de escucha, porque miren, ahorita precisamente por la pérdida de trabajo, pues es difícil que las personas puedan consultar con un psicólogo particular o con un terapeuta familiólogo particular, tanatólogo incluso. Entonces, estos círculos de escucha, hemos tenido la experiencia de que es tan importante expresar las emociones, porque las emociones están, o sea, eso es un hecho. El estrés está, que se nos colma la copa por la angustia, por la preocupación, por también el tema de la soledad. Todo esto hace que nos podamos sentir muy ansiosos, tristes, preocupados,
con mucho miedo, efectivamente, todas estas emociones, ¿no? Pero cuando uno platica esto, es como abrir la válvula del Aulla Express y entonces, ya que sale toda esa emoción y es compartida, pero compartida en donde debe de ser y como debe de ser. No es lo mismo explotar a gritos contra los hijos o contra el cónyuge que hablar la angustia que tenemos de una manera constructiva, siendo realmente escuchados. Entonces, nosotros hemos experimentado en los círculos de escucha cómo la gente expone este tipo de emociones que ya vimos que están, y en nuestra experiencia hemos vivido todo esto, pero ustedes cómo pueden explicar qué ocurre esta maravilla en los círculos de escucha. ¿Qué reacciones han visto? ¿Qué cosas han surgido? Ay, pues bueno, es algo, acabamos de darle como la vuelta a esa moneda, ¿no? Es una moneda con dos caras, hablamos de esta parte de las emociones, digamos, desagradables que muchas veces no nos gusta, pues, vivir, pero que las vivimos como en parte de nuestra naturaleza, pero le acabas de dar la vuelta a la moneda y verla también esa parte de ese encuentro que hemos vivido, que hemos experimentado en los círculos de escucha, donde fíjense, o sea, que yo me he podido dar cuenta poco a poco de cómo el dolor y cómo el sufrimiento de otros conmueve al otro. En ese encuentro da una apertura hacia el amor, hacia la creatividad, como bien lo mencionó Patti, a ese don, a esa parte de donarme hacia el otro y poder ayudar. Y en los círculos de escucha, de verdad que ha sido una experiencia muy padre, porque se siente cuando la persona entra y empieza a compartir, empieza a abrir. Y en muchas de las ocasiones, ¿no? También me he dado cuenta de que la gente no está acostumbrada a abrirse y a expresar sus emociones, y sin embargo les estamos abriendo un espacio y diciéndoles, este espacio es seguro, este espacio es incondicional, adelante, y le empezamos a abrir espacio para que empiece a abrir sus emociones y a hacer conciencia y a descargarlas, e inmediatamente se va viendo cómo a través de estas 2 horitas que a lo mejor pudiéramos estar ahí como máximo que hemos vivido, pero al final de ese tiempo la persona se siente liberada y se siente otra persona, se siente otra voz, se ve otro rostro de tan solo estar hablando de sus emociones y sobre todo con ese sentido de esperanza de que estamos compartiendo en el círculo de escucha y con ese acogimiento de los demás como iglesia, ¿no? Entonces, el dolor sí, pues nos abre esta oportunidad de podernos abrirnos al amor y a muchas otras sentimientos y actitudes como la solidaridad, como la comunión, y eso se vive y se respira en un círculo de escucha. Esa ha sido mi experiencia maravillosa. No sé, Pati, ¿tú qué nos quieres compartir? Ay, Lupita, pues bien como lo comentas, es algo maravilloso, es una experiencia que en algún momento todos la tenemos que vivir porque se tocan almas, definitivamente, estamos tocando almas. Tenemos que tener en cuenta que lo hacemos con mucho respeto, que estamos muy conscientes de que estamos tocando tierra santa, de que las personas tienen que sentir que están cuidadas emocionalmente y que es un espacio seguro para que lo puedan hacer. Definitivamente, cuando tú le expresas a una persona que no está acostumbrada a abrirse todo esto, pues como que se da permiso. Pero una vez ya que se dio permiso, pues de ahí es el parteaguas, porque definitivamente hemos tenido nosotros personas que nos han seguido durante 4, 5, hasta 6 círculos, donde nos ha comentado, es mi jueves o es mi día, este es mi día y mis hijos ya saben que es mi espacio. Y eso es verdaderamente conmovedor, porque definitivamente es esa parte de cómo podemos sublimar el dolor en algo por completamente desde el amor y para generar una esperanza y justamente pues para llegar a la aceptación de todos los duelos y todas las pérdidas que hemos tenido, pues definitivamente tenemos que llegar a la esperanza. Es el último ciclo de los duelos, es el último, la aceptación es el más complicado, es el más difícil de llegar, el más anhelado. Sin embargo, encuentran ellos mismos herramientas que les pudieron a lo mejor servir de otras personas y que pueden tomar a nivel personal porque se están espejeando en ese momento. Entonces, definitivamente es algo maravilloso
donde la persona que está compartiendo su sentir y su fe definitivamente puede trastocar otras personas y apoyar sin darse cuenta desde su historia personal. Es maravilloso, la verdad. Es hermoso porque allí es en donde nos damos cuenta de que somos comunidad y, por ejemplo, a mí me ha tocado también tratar con gente que está muy sola, por ejemplo, viudas, en fin, ¿no? Y allí encuentran ese espacio en donde dicen, ay, no, no estoy sola. Sí, como dices tú, dicen, ay, este es mi lunes, este es mi martes, yo de aquí estoy todas las semanas porque necesitan compartir, se saben acompañadas, se saben comprendidas, porque este es un espacio de contención, de respeto, como bien dices. Y sí, aunque no todos puedan expresar sus sentimientos de ese momento, porque son espacios pues cortos, de más, cuando más de 2 horas, pero el hecho de que efectivamente se espejen en las emociones y los sentimientos del otro, ya los enriquece muchísimo y lo hace sentir, ay, no, entonces no estoy mal, no estoy equivocada, no me estoy volviendo loco aquí, no, es así. Esos sentimientos los compartimos muchos en distinta intensidad, de diferente manera, pero es allí en donde nos enriquecemos. La individualidad se ve y se respeta. Entonces, eso ayuda y enriquece mucho a todos, ¿verdad? Yo es cierto lo que comentas, porque en este acompañamiento en el que estamos nosotros apoyándolos, ahora sí que nuestra meta es para que ellos se vayan esperanzados de ese círculo de escucha, que se vayan esperanzados y al final del día, pues, ¿qué es la esperanza? Pues es la espera con alegría y confianza de que algo va a suceder mejor. Porque si a otra persona le fue bien, pues probablemente yo tengo que hacer ciertos recursos o tomar ciertas herramientas que me hacen falta para estar mejor yo también. Se vale, se vale. Sí, es cierto, es cierto. Es hermoso este espacio, por eso estamos tan contentas trabajando allí. Y esta creatividad, vean qué bonito es usar la creatividad, los medios masivos de comunicación, el Internet, darle un buen uso para el servicio de los demás. Además, es muy importante que recordemos que este es un espacio en donde las personas con creencia cristiana, católica específicamente, pero puede entrar quien quiera, desde luego, siempre hay una apertura para el crecimiento. Siempre el dolor, la dificultad, eh, implica un esfuerzo, pero un esfuerzo que va a llevar al crecimiento. Ah, miren, aquí nos está llegando una pregunta. Dice Behagi, ¿cómo manejar esto si yo mismo no puedo conmigo? Fíjense qué interesante pregunta. No sé si quisiera comentar a alguien al respecto. A Behagi. Bueno, yo lo que le pudiera decir a Javi, si es así que lo escuché bien, sí, en el momento hay situaciones que sí sentimos que nos sobrepasan. Y sabes, Javi, es porque muchas veces el dolor lo tenemos aquí, mira, aquí, y muchas veces eso no nos permite ver con claridad esta situación e inclusive no me permite en ocasiones también ver mis propios recursos. Yo lo que le pudiera decir a Javi, si en este momento tú sientes que tu dolor te sobrepasa, que no puedes ni contigo mismo, pide ayuda, acércate. Mira, estamos personas que estamos dispuestas a ayudarte y que a lo mejor nosotros ahorita el dolor no lo vemos aquí, a lo mejor lo vemos acá y eso a nosotros nos permite compartirte otra perspectiva y a lo mejor ayudarte a ver esos recursos que sí tienes y con los cuales puedes salir adelante y para eso estamos los otros, para ayudarnos, ahora sí que como iglesia y como hermanos. Entonces, si tú sientes en estos momentos que no puedes, busca ayuda y vas a ver que estamos ahí, puede ser un círculo de escucha, puede ser un acompañamiento personal, pero estamos ahí para ayudarte, es lo que yo te pudiera decir en este momento. Entonces, si quisiera Pati agregar algo más o Rocío. Gracias, Lupita.
Sí, definitivamente ya está haciendo algo, porque simplemente el meterse a este tipo de medios ya es levantar la mano y gritar auxilio. A lo mejor no lo ha verbalizado, sin embargo, al mandar ese mensajito, ya lo dijo de otra manera. Es demasiado simbólico su grito de auxilio, entonces, pues ten en cuenta que hay gente que puede ayudarte, simplemente a ver el escenario de otra manera, a lo mejor a ver tu problema desde otro escenario para que tengas una visión panorámica. Acordámonos siempre que el experto siempre vas a ser tú, siempre serás tú, el protagonista o la protagonista de esta historia eres tú, y nosotros somos sumamente cuidadosos y respetuosos para solamente acompañar desde una manera muy humana y muy generosa para que encuentres tus respuestas, que seguramente las tienes, pero no te has dado cuenta porque ahorita tienes una cerrazón. Estás velado, pero no quiere decir que no las tengas. Como dijo Lupita, hay recursos, solamente hay que desempolvarlos por ahí. Y todo va a ser a tu tiempo y a tu ritmo, definitivamente. Claro, muchas gracias. Y además, finalmente, hay alguien que siempre puede con nosotros. Y ese es Jesús. Así que nosotras somos herramientas que estamos aquí para apoyar, pero al final, el que realmente hace todo es Él. Así que no está solo y no hay nada imposible para Él. Aquí tenemos otra pregunta de Gaby. Ella dice, ¿cómo puedo llevar mi duelo a distancia? Fíjense que sí es algo que nos está pasando. A mucha gente le está pasando esto. Puedo compartir algo. Les puedo compartir que hace aproximadamente 3 semanas, una amiga muy, muy querida, falleció su papá, no por COVID, por otra situación del señor. Sin embargo, en estos medios digitales en los que ahorita estamos, ellos como familia se integraron e hicieron sus rosarios por medio de María Visión. La verdad nunca se me hubiera ocurrido a mí, y sin embargo lo hicieron y se ve tan hermoso, fue tan hermoso, porque obviamente nos unimos en comunidad. ¿Y qué es la comunidad? Pues es la común unión. Y estamos pues ahí presentes definitivamente. Fue algo muy hermoso, definitivamente tenemos que aprender de utilizar estas herramientas para cortar distancia. Y obviamente nuestros rituales, muy de nosotros, se tienen que hacer para cerrar ciclos. Así es, así como lo dijo Patti, los rituales son propios del ser humano. Entonces, de alguna manera, exactamente así se están abriendo también en emergente o en duelo, también estamos abriendo y poniendo a la disposición rosarios, específicamente por alguna intención que tengan, se lo abrimos. Y también ese es como un acompañamiento en comunidad acerca de este sistema online. También dentro de este sistema te podemos acompañar personalmente para que vivas este proceso de duelo, pero ya ahora sí con un acompañamiento personalizado. Y ya lo hacemos bajo varios sistemas, ¿no? Llamaditas o etcétera. Pero es de que se puede, se puede. Aquí Patti hace rato dijo algo muy importante, la creatividad. De acuerdo a mis recursos, a lo que yo pueda tener y me pongo de acuerdo con mi familia y podemos hacer una despedida simbólica. No sé, la creatividad del ser humano es muy grande, pero sí es bien importante utilizar los ritos, aunque sea aquí de manera virtual y en caso pedir acompañamiento también, si se requiere. Sí. Así es, así es. Hay que usar la creatividad. Ahorita eso es lo que tenemos, creatividad, medios electrónicos. Y esto nos va a fortalecer mucho. Tenemos comunidad y no olviden que tenemos también la comunidad del cielo. No estamos solos, estamos súper acompañados. Así que también, Gaby, si de alguna forma, no sé, tienes alguna limitación con los medios, el internet o con, no sé, tienes alguna dificultad con esto, haz tu propio ritual en casa, prende tu cirio, haz un rosario, invita a la corte celestial, a los santos, tú no estás sola. Y si nosotros te podemos acompañar a través de un rosario, como lo estamos haciendo a través de este acompañamiento emergente COVID, a petición de los que lo necesitan, pues adelante, no estamos solos. Eso es muy importante. Hay esperanza,
la creatividad nos la dio nuestro Señor y la inteligencia para usarla en favor de unos para otros, entonces vamos a hacerlo. Eso es la buena noticia de este tipo de situaciones extremas, duraderas, porque sí, ya ha durado más de lo que queríamos o de lo que cualquiera desearía, pero es aquí donde la fortaleza y la confianza, la esperanza, la tenemos que echar a andar pidiéndola. Nosotros como seres humanos no podemos mucho, pero tenemos siempre la asistencia del cielo. Esa es nuestra esperanza y nuestra creencia y nuestra fe. Entonces, eso es lo que siempre vamos a tener en cuenta. ¿De acuerdo? A ver, déjenme ver. Aquí pregunta Gaby nuevamente. ¿Qué hacer por si la persona que perdió a su esposo no quiere la ayuda? ¿Cómo hacerle para ayudarle? Muy bien. Bueno, aquí se me ocurre algo. Esta persona no quiere ayuda porque está viviendo un momento muy fuerte del duelo. Está muy encerrada por ese mismo dolor que pasa cuando un animalito se lastima, un tigre, digamos, y tú le quieres ayudar, pues te va a lanzar el zarpazo, ¿no? Eso necesita paciencia y tiempo. Mucha paciencia. Quizás lo que esta persona, esta señora, esta mujer que perdió a su esposo, tal vez lo único que necesita es que estés junto de ella, si acaso, en silencio. A lo mejor es todo lo que ella necesita. Y dejar que llore, y dejar que llore, y dejar que llore. A lo mejor estos momentos de soledad, eso es lo que necesita. Es un periodo, tiene que pasar por diferentes etapas, pero siempre se puede hacer algo por esa persona. Tú, Gaby, puedes orar por ella. Como dicen, si tú quieres, en lugar de hablarle a tus hijos de Dios, en lugar de hablarle a esta persona de Dios, háblale a Dios de esta persona. Dios siempre escucha, los demás no nos van a escuchar, pero Dios siempre nos va a escuchar, así que esa es la otra opción. No sé si ustedes quieren compartir algo más, Lupita, Pati. Pues sí, algo que también se pudiera ayudar, Gaby, es como dijo Chio, en el silencio. Y también yo lo que te invito es que tengas tus antenitas bien alertas para que estés tú atenta a lo que ella pueda necesitar, porque habrá momentos en que ella pueda expresar o manifestar una necesidad y tú ahí atenta a lo que ella quiera y ahí entras tú, en ese momento que ella se abra, porque no siempre va a estar cerrada, va a haber momentitos en que se va a abrir y ahí entras. El cómo te sientes es una pregunta también. El chiste es que tú le vayas ayudando a que ella también desahogue sus emociones en la medida en que ella dé apertura. Pero como dijo Chio, para empezar, la oración y el silencio y estar ahí alerta, acompañando, yo creo que ella sienta tu compañía, sienta el dolor, tal vez no se le va a quitar, con tu a vivir de una manera mejor con ese acompañamiento que tú le puedes hacer. Pati. Yo agregaría una más, comparto las que ustedes comentan y yo agregaría, si tú te regalas y tú te donas y le puedes donar tu atención, regálale tu atención, solamente, estate atenta, solamente, pero en silencio, porque la persona dolida se siente abrumada. Entonces, no seas invasiva. A lo mejor cuando uno quiere ayudar, a veces hasta estorba, ¿sabes? Entonces, desde el silencio, desde el respeto, desde la atención, pero con mucho cuidado, porque estás, vuelvo a decir lo mismo, estás tocando Tierra Santa y estás sensibles y vulnerables ahorita. Entonces, respeta esas partes. A veces solamente se necesita nada más un abrazo y eso dice mucho también. Entonces, es importante para ver en qué lugar, en qué punto estratégico tú puedes entrar, pero siempre con mucho respeto, Gaby, siempre con mucho respeto para que no llegues a ser intrusiva. Y otra cosa, Gaby, que te pudiera yo también sugerir es que
tú dentro de tus posibilidades, pues que tú aprendas del duelo, que te pongas a leer y te empapes más de este tema para que comprendas y alcances a ver la situación que ella está pasando. Entonces, muchas veces nos falta esa parte, ¿no? De aprender más. Entonces, ahorita yo te reconozco y te felicito porque estás aquí y estás preguntando y algo que ya se te haya quedado del día de hoy, pero tú sigue investigando y toda esta parte para que puedas acompañar y comprender esa situación por la que ella pasa. Así es, muchísimas gracias. Excelentes aportaciones maravillosas, todas derivadas de esta experiencia, pero también del cariño con que estamos haciendo este trabajo para servir. Muchas gracias a los que se conectaron. Vamos a concluir ya el panel. Fue un honor compartir con ustedes, Pati y Lupita. Un honor maravilloso. Muchas gracias. Vamos a dar paso a Wendy para que haga el cierre ya del panel. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, chicas, muchísimas gracias por este panel tan interesante, tan importante. Y bueno, nada más para leerles los últimos comentarios, no fueron preguntas, fueron comentarios. Y bueno, pues aquí tenemos a Behagi, que comenta, sí, a veces con tan solo la compañía es la mejor opción. Al menos lo he vivido 3 veces ante la muerte de su hermano. Todo lo compadecieron a mi sobrina, después agradeció mi silencio, largo abrazo. También Imelda, muchas gracias, Meli. Felicidades a los panelistas en estos temas tan actuales, tan necesarios en estos tiempos tan difíciles. Era, gracias, muy bien todo. Y bueno, pues Tania Cortés te manda muchos saludos, Patti, dice que te ama. Y bueno, pues es parte de... Y bueno, pues muy bien, chicas, pues muchísimas gracias. Invitarlos a todos los que nos están sintonizando, escuchando y los que van a estar viendo después este tema, a que si tienen algún tema o algún tema que podamos desarrollar con muchísimo gusto. Y bueno, estamos para servirles. Síganos aquí en la página de acompañamiento emergente todos los viernes, al menos los viernes de julio. Vamos a estar compartiendo con ustedes temas relacionados con pues con todo este duelo, con estas pérdidas, con situaciones en relación del COVID-19 que pues ciertamente nos tiene a todos. Y bueno, también dejarles el teléfono donde nos pueden localizar y ahí vamos a estar al pendiente. Hablaban nuestros panelistas de círculos de escucha. Pues ciertamente ahí puedes pedir un círculo de escucha para tu familia, para alguna gente, para la empresa, no sé, a lo mejor en alguna escuela, tú llámanos y nos ponemos de acuerdo con muchísimo gusto. El teléfono es 442-753-5135 y lo voy a dejar en comentarios para que ustedes lo tengan, lo anoten. Y bueno, me quiero despedir con una frase, chicos. La semana pasada justo platicaba con una familióloga muy querida por mí, Lola Rodríguez, muchos saludos. Ella decía, la alegría se comparte y la tristeza se divide. Y como ese cuerpo en Cristo que estamos, yo creo que es bien importante podernos dividir, podernos acompañar. Muchísimas gracias por este panel y de verdad gracias, Rocío, gracias, Patti, gracias, Lupita. Aquí nos vamos a estar viendo para más paneles de acompañamiento. Un abrazo. Gracias.